en el capítulo 19, gloria a Dios, Juan 19, vamos a leer dos versos. Juan 19, verso 23 y el 24. ¿Lo tenemos? Si usted puede ponerse de pie, vamos a dar lectura a esta palabra que dice Juan capítulo 19, verso 23, ¿sí? Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén y amén. Padre, en nombre de tu Hijo maravilloso, Jesucristo, Señor, estamos aquí reunidos en tu presencia, sabiendo que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, un propósito con esta palabra, Señor. Ahora, Señor, declaramos que esta palabra, Señor, que es espíritu y es vida, se anida en nuestro espíritu, en nuestros corazones, en nuestra mente, para dar fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, obra, Señor, a través de tu palabra y multiplica, Señor, lo que tú has planeado, Señor, para que cada uno de nosotros compartamos esta palabra y veamos reflejado en la vida de aquellos que la escuchan, Señor, una bendición de salvación, de liberación, de salud. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Me voy a enfocar, leímos 2 versos. En el verso 23, que leímos primero, nos habla claramente acerca de la túnica. No vamos a estar ocupándonos en detalle de la túnica que vestía el Señor Jesús cuando Él fue llevado al Calvario, cuando Él fue crucificado. Nos vamos a mirar un poquito más en el segundo verso, el 24, que nos habla de la actitud de los soldados, ¿sí? Los soldados que estaban allí presentes y que fueron los responsables de crucificar al Señor Jesús. O sea, aquellos soldados que clavaron sus manos en el madero, obviamente con los clavos, también sus pies, y que estaban allí presentes observando todo lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque se había reunido en aquel lugar, allí en el Monte Calvario, una gran multitud. Vamos a estar con la ayuda del Señor compartiendo este punto básicamente, pero sin dejar de mencionar la túnica que vestía el Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, que dice que tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, ¿sí? Entonces, tomaron su vestido. El Señor Jesús vestía una túnica que era muy particular. Dice la Escritura, aquí mismo lo dice, que era de una túnica sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. O sea, era una túnica que cubría al Señor, pero era sin costura. O sea, probablemente, no lo afirma la Escritura, ni lo encontramos allí escrito, pero probablemente su madre, ¿verdad?, como todas las madres que tejen y hacen la ropa de sus hijos, además en aquella época, hoy en día vamos a la tienda, ¿verdad?, para comprarle ropa, pero en aquella época entonces, los padres, la madre especialmente, se encargaba no solo de diseñar la vestimenta de sus hijos, sino de confeccionarla. Y aquí ella tejió esta túnica, una túnica que realmente era una bendición para el Señor, pero no era una túnica que se destacaba sobre las demás ropas o vestimentas del común de las personas. Los sacerdotes vestían túnicas impresionantes, ¿sí? Captaban la atención del pueblo por la labor que tenían las túnicas. Otro día
Vamos a hablar de eso. Ya lo hemos hablado acerca de las vestimentas sacerdotales, los sacerdotes que ministraban en el templo de Jerusalén. Pero aquí encontramos, ¿verdad?, una túnica simple y sencilla. No estaba adornada, no era de vistosos colores, era prácticamente confundible con las demás ropas que vestían el común de la gente. Es que el Señor Jesús vestía de una manera simple y sencilla. No había nada para destacarse en cuanto a su vestimenta, ¿verdad? Vestía con humildad, con sencillez. Esa es la manera y el ejemplo que nos dejó a nosotros el Señor Jesucristo cuando nosotros tenemos que decidir acerca de nuestra vestimenta. Claro que hoy en día las modas han cambiado, hay otro tipo de vestimentas, siempre aparecen cosas nuevas. Esto no excluye que nosotros tengamos que vestirnos a la usanza de Jesús. Recordemos que Jesús no solamente tenía esa túnica, sino que él también vestía sandalias, ¿sí? No había zapatos en aquella época como los que conocemos hoy en día, ¿sí? ¿Sí me explico? Sandalias, así se dicen en todos lugares, caites, chanclas. Bueno, esa era la vestimenta del Señor Jesús. Era simple y sencillo. Tenía que vestir un calzado ligero. Acordémonos que estaba él viviendo o estaba en ese momento allí en Jerusalén, Medio Oriente, un clima cálido y además árido. Así que era necesario que él vistiese una ropa ligera, pero una ropa que no era de ostentar, ¿verdad? No era algo para mostrar alguna categoría particular, especial, como si los sacerdotes, ¿verdad?, mostraban. Y cada quien que veía la vestimenta o una persona vistiendo con esa vestimenta sacerdotal, entonces quedaba impactado, quedaba admirado, y los sacerdotes allí se pavoneaban por las calles de Jerusalén, especialmente alrededor del templo, mostrando su oficio, mostrando la importancia de sus ministerios, y que ellos creían que entonces de esa manera tenían que destacarse por sobre las demás personas. Pero el Señor Jesús tenía un corazón muy diferente al de aquellos sacerdotes. El Señor Jesús era humilde, era sencillo, vestía decorosamente, era una persona, ¿verdad?, que quería glorificar siempre al Padre. Esa era su intención. No iba a hacer nada indebido, nada incorrecto. No se iba a vestir de una manera provocante, ni tampoco de una manera ostentosa. Su vestimenta iba a ser la vestimenta que iba a traer gloria y honra a su Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Pero esa túnica, ¿verdad?, encontraron los soldados que era muy valiosa. ¿Por qué? Porque obviamente era Jesús el centro de la escena. Jesús era considerado en ese momento un revolucionario. Los mismos sacerdotes, los escribas, los fariseos y el común del pueblo le había pedido, ¿verdad? Había pedido por un delincuente que no sea crucificado como debía de haber sido crucificado en ese momento Barrabás. Y pidieron que soltasen a Barrabás y en cambio crucificasen a Jesús. Así que ahí vemos entonces cómo son las cosas. Sin embargo, Jesús, ante todo ese juicio injusto, el sufrimiento, la burla, el escarnio, los golpes que recibió, dice la Escritura, si usted puede leer con anterioridad y ocuparse de este tema, dice que mesaron su barba porque estaba profetizado, como estaba profetizado esto de la túnica. Le voy a dar el verso de referencia, Salmos 22, 18. Si alguno rápido lo busca, lo podemos leer también. Pero no todas las cosas que sucedieron allí en el Calvario y que acontecieron en la persona del Señor Jesús ya estaban previamente profetizadas en las Escrituras, dando una muestra de que sin lugar a dudas ese que estaba en la cruz no era ni más ni menos que el Mesías prometido, que ese que estaba en la cruz, así como dijo Juan el Bautista, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese que estaba en la cruz era aquel que habría de venir para rehacer todas las cosas e instaurar
un nuevo sistema, el cual ya no era un sistema religioso, sino que era un sistema relacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que era un sistema donde el hombre podía directamente relacionarse con Dios a través de su persona. Porque la Escritura también nos dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que a través de Jesús nosotros encontramos relacionarnos con el Creador y tener de esa manera seguridad de vida eterna. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Aleluya, gloria a Dios. Así que ahí vemos que esa túnica, que encontramos Salmo 22, verso 18. Amén. Alguien lo lea, por favor. Lo tenemos aquí. ¿Quién lo lee, por favor? Así me ayuda. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Repartieron entre sí mis vestidos. Y aquí el salmista, cientos de años antes de que esto que estamos leyendo ocurriese, entonces profetiza. Queda esta palabra profetizada, y no era una profecía que nace de la mente, sino que era el Espíritu de Dios inspirando al que escribe el Salmo para mostrar: repartieron entre sí mis vestidos, y aquí lo vemos cumplido. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Amén. Así que no hay duda alguna, no hay motivo para no creer que el que estaba en la cruz era aquel que no solamente los salmos, sino los demás hombres de Dios de la antigüedad, los profetas, todos aquellos servidores del Señor habían hablado que habría de venir. Y ahí lo tenían ellos en ese tiempo, en ese momento, frente a sus ojos. Y no como un rey, sino como el siervo sufriente de Dios. Como el Cordero de Dios. Amén. Así que ahí vemos cómo los soldados fueron parte para cumplir esta palabra. ¿Qué quiero decir con esto? De que no hay ninguna casualidad en las cosas que suceden en la vida de los seres humanos. No está usted aquí por casualidad. No suceden las casualidades, sino que hay algo que en vez de casualidad, que es algo casual, algo que podría haber pasado o que pasó, no tendría que haber pasado, igual pasó. Eso es una casualidad, algo que no estaba determinado. Sin embargo, esto no es casualidad, es algo que podríamos denominar causalidad. Algo, una causa, una consecuencia de algo que ya había sido preparado, algo que ya estaba preordenado, algo que había sido profetizado. Por eso el Señor pudo decir que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Y aquí lo vemos cumplido. Así que el Señor Jesús, viendo lo que estaba sucediendo, Él mismo pudo haber pensado en esos instantes, recordando aquellas palabras que en el Salmo había leído Él mismo también, incontables veces, viendo cómo se estaba cumpliendo en su propia vida. No quiero decir con esto que Jesús tenía alguna duda acerca de su misión. El Padre lo había enviado, como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o envió en otras versiones a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. El Hijo de Dios enviado por el Padre ahora ve con sus propios ojos cómo las Sagradas Escrituras se cumplen. Y no solamente lo ve Él, que no era importante que Él lo vea, porque Él sabía a dónde iba, sabía lo que habría de pasar, conocía esto, pero también para que nosotros veamos, para que contemplemos y para que se ponga en evidencia quién contempla o mira con fe. Porque hay ojos que miran con fe y hay ojos que miran para la antife, con incredulidad. Sin embargo, allí en aquel momento había gente de fe alrededor de la cruz y había gente incrédula. Recordemos que el Señor era burlado, a su lado había dos ladrones, ¿verdad? Dos delincuentes que habían sido condenados también a una muerte de cruz.
Y entonces allí se recriminaban unos a los otros y hasta uno se atrevió a decir a Jesús: si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de esta cruz? ¿Por qué no te liberas? ¿Por qué no te salvas? Así nos demuestras a nosotros que verdaderamente tú eres el que la gente dice que es. Fíjese lo que dije, porque Jesús nunca dijo realmente cuál era, ¿verdad?, su personalidad, su ministerio. Sencillamente Él le dio a entender a sus discípulos que tenía que pasar por este trago amargo. Y lo pasó. Por eso Él no dudó un instante para qué lo había enviado al Padre. Sabía que alguien, un justo como Él, tenía que morir por los injustos, nosotros. Un justo como Él tenía que derramar su sangre limpia, preciosa, una sangre santa, una sangre en la cual no había rastro de pecado alguno, porque era la sangre del Señor Jesús, que tenía una naturaleza plenamente santa como la de su Padre. De su Padre Él había salido, Él lo mencionó en varias oportunidades, y a su Padre volvía. O sea, que la naturaleza de Jesús era la misma naturaleza del Padre, porque no hay duda alguna que ese que estaba colgado en la cruz era el Hijo de Dios y era Dios hecho carne para morir por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que ahora Jesús está viendo eso, pero ¿quién más ve todas estas cosas? ¿Verdad? ¿Ven? Obviamente los soldados, pero lo voy a dejar para más después. Entonces, pero estaba la multitud que veía con ojos atónitos, ¿verdad? Algunos todavía embriagados por el coraje, por el odio en contra del Señor. Se habían estado burlando de Él, le habían arrancado la barba. Jesús tenía barba, por cierto, ¿sí? Así que no crean esos cuadros que se hacen de la persona de Jesús. Es falsedad, es mentira. ¿Por qué? Primero, por el motivo sencillo de que las Escrituras nos mandan a no hacernos imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. En el cielo hay personas, en la tierra hay personas, y debajo de la tierra también hay almas de personas, pero nosotros no nos tenemos que hacer imagen de ellos. ¿Por qué? Porque precisamente si hacemos una imagen de algo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, para honrarlo, para darle culto, para darle devoción siquiera, como dicen los católicos, apostólicos, romanos. Ahora lo digo completo, ¿eh? Entonces, como dice el católico, apostólico, romano, que obviamente están equivocados, pobres personas que están en ese error, están equivocados, y si no se arrepienten de ese error, de esa idolatría, obviamente nunca van a entrar al cielo, porque para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Que nadie se haga ilusiones que si no nace de nuevo va a entrar al cielo un día. Amén. Pero este es otro tema, gloria a Dios. Ahora estamos mirando la actitud de la gente frente al sacrificio del Señor. El sacrificio del Señor Jesús ha inspirado a muchos artistas. Muchos han hecho cuadros, han hecho imágenes, estatuas, han escrito, se ha escrito tantas cosas acerca de la muerte y crucifixión del Señor. El Señor Jesús, podríamos decir y decir sin duda alguna, que es el personaje más importante de toda la humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fíjese que las eras del tiempo han sido divididos con el nacimiento del Señor Jesús. Por eso hoy encontramos que antes de Cristo es la vida de aquellos que vivieron, o la historia que se vivió antes del nacimiento de Jesús. Pero hoy aquí en el mundo occidental celebramos 2024 años después de Cristo. Amén. Así que Cristo hizo allí un stop en la historia, en el calendario humano, mostrándonos de que no hay ser humano más glorioso, más maravilloso, más poderoso que el Señor Jesucristo. Y Él dijo: cielo y tierras pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ningún hombre habló como Él hablaba.
Amén. Pobrecitos los escritores que trataban de emular, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús hablaba y decía. Y aún también los predicadores más famosos ni los pastores más eminentes pueden llegar a describir la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Claro, todo el mundo hacemos esfuerzos hasta donde nos da alcanza, hasta donde el Espíritu Santo nos da para describir, ¿verdad?, la persona del Señor Jesús, que es algo tan maravilloso, algo tan impresionante que para el ser humano no cabe en su mente porque Él tuvo que morir de esa manera, es vivir esa humillación, pasar lo que Él pasó, porque fíjese que de la túnica que estamos hablando y que los soldados tomaron para repartirlas entre ellos, nos habla de que obviamente el Señor fue despojado de su vestimenta. Amén. Jesús fue desnudo, desnudado, y así fue crucificado. Así que ahí vemos la humillación tan grande. Ya había sido humillado, ¿verdad?, cuando recibió los latigazos en su cuerpo. Había sido humillado cuando cargó la cruz yendo al monte Calvario. Había sido humillado por los escupitajos, los insultos, las burlas, los escarnios de la multitud que lo acompañaba. Estaba siendo humillado cuando aún los clavos traspasaban sus manos y sus pies. Pero ahora, desnudo, colgado de una cruz. Una multitud, ¿verdad?, observando ese cuadro indigno de observar. Pero más indigno se sentía el Señor Jesús. Se sentía en su humanidad, ¿verdad?, esa indignidad. Cualquiera de nosotros, ante la menor circunstancia adversa que nos pasa, ya queremos entonces cómo salirnos de nuestro lugar, quizás enojarnos porque alguien no nos saludó, porque alguien se portó mal con nosotros, porque alguien no nos consideró, porque alguien no nos llamó. Pero sin embargo el Señor Jesús estaba ahí colgado, desnudo delante de la multitud. Pero en la multitud no solamente estaban esos soldados al pie de la cruz, de los que vamos a hablar un poquito ahora más tarde, como dije antes. También estaban cerca de la cruz su madre, sus hermanas. Estaban allí aquellos que lo habían seguido, los apóstoles retirados, mirando de lejitos, ¿verdad?, por el temor que los había invadido. Pero su madre y sus hermanas estaban ahí. Imagínense ese cuadro. Jesús desnudo, crucificado, sangrante, sufriendo. Desnudo totalmente, despojado de sus ropas, clavado en ese madero, su madre y sus hermanas mirando. ¿Cuánta indignidad sufrió el Señor Jesús? ¿Cuán triste habrá estado su alma? ¿De qué manera se habrá sentido? Si a nosotros sencillamente alguien no nos saluda y nos ofendemos. No digo que todos, pero algunos sí. Pero él allí fue escarnizado. Él fue burlado, escupido. Entonces ahora desnudado totalmente. Ni imaginar haber estado allí. No nos podemos imaginar. La verdad que muchos de nosotros, a veces invadidos por la curiosidad, queremos entonces buscar detalles. Yo he sido tentado a buscar detalles de esa situación para poderla describir mejor. Pero el Señor a uno le dice: stop, eso es indigno de ser observado. Porque si el Señor Jesús se sintió probablemente como se sintió indigno, ¿sí? Indigno, porque Él nunca había pecado. Nunca salió de sus labios una palabra soez, mala. Nunca había hecho nada incorrecto, indebido. Nunca había tenido un mal pensamiento. Nunca permitió que ese pensamiento malo que pudo haber llegado, o esa tentación llegó a su vida, permitió que se anidara en su ser. Nunca había hecho nada incorrecto.
Fue tentado en todo, los evangelios lo describen. Satanás mismo en persona lo tentó en el desierto. Sin embargo, él no cedió a la tentación. Él nunca hizo nada impropio, nada indebido. Sin embargo, ahora estaba allí crucificado sin merecerlo. Allí un juicio injusto lo había llevado a ese lugar, pero era todo parte del plan de Dios. El plan de Dios que estaba establecido desde la eternidad para que usted y todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar el glorioso evangelio del Señor Jesús tengan la oportunidad de ser salvos. Amén. Porque no hay otro camino de salvación. No hay otra manera. No hay otra forma de que el ser humano se salve. Solo Jesús es el que nos puede salvar. Él mismo se encargó de decirlo a sus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie va al Padre si no es por mí. Así que ahora ese que nos conduce al Padre, ahora lo vemos allí en las Escrituras crucificado. Y más de uno podía haber pensado en ese momento, y ese es el que nos va a liberar del yugo romano. Ese es el Salvador, ese es el Mesías. No puedo creer en eso, como la gente atrevidamente a veces suele decir acerca de las cosas de Dios. Y dicen eso porque están ciegos. Y si el Señor Todopoderoso no abre sus ojos y quita esas vendas, van a seguir en la ceguera. Pero en el nombre de Jesús decimos que predicando el Evangelio de Jesús, muchas vendas, pero muchas vendas espirituales van a caer de los ojos de los incrédulos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La multitud. Habría mucho más para hablar de la multitud, pero vamos ya por razón de tiempo a enfocarnos en los soldados. Eran los que estaban más cerca de Jesús, más cerca de la cruz. Ellos tenían la oportunidad no solo de contemplar al crucificado en vista panorámica, pantalla gigante. Tenían la oportunidad de oír la respiración profunda y agitada del Señor, porque nunca pudieron oír lamentos, quejas o insultos, maldiciones que salían del Señor Jesús. Pero sí, la muerte le estaba sobreviniendo, la sangre estaba corriendo de sus heridas, de las manos, de todo su cuerpo que había sido lacerado. Y la sangre se estaba derramando al pie de la cruz. Y ellos, hasta creo yo, podrían haber sentido el goteo de esa sangre preciosa a sus espaldas, porque dejaron de contemplarlo, porque la mirada de ellos y la actitud de ellos no estaban hacia el crucificado, estaban puestas en la ropa, puestas en la túnica. Esto nos habla de que hay gente que está cerca de la cruz, muy cerca de la cruz, no necesariamente siendo soldados, sino muy cerca de la cruz, asistentes a reuniones, acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, acostumbrados a escuchar cosas como las que estamos describiendo, pero no les hace mella en su corazón. No les toca la palabra. Indiferentes, como eran estos soldados al sacrificio del Señor Jesús. Para ellos era un delincuente más que el Imperio Romano ahora estaba ejecutando. Un revoltoso más. Uno más de los tantos que probablemente hubieron crucificado. La sangre para el Señor que derramada era al pie de aquella cruz, para ellos no era más que sangre. No se daban cuenta de la importancia que tenía esa sangre. Hasta si se pudieran acercar unos centímetros más, yo creo que la sangre que caía los hubiese salpicado. De haber salpicado esa sangre y haber tocado sus cuerpos, no hubiese quedado indiferentes. Por eso
creo yo que esa sangre jamás los tocó, porque siguieron ensimismados, ¿verdad? Allí en lo que estaban haciendo. Dijeron, vamos a partir su vestidura. Pero encontraron que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. Otro día vamos a hablar de la túnica, no ahora. Pero ahora vemos entonces de que el objetivo de ellos era hacerse de esta prenda. Pensaron en partirla, pero dijeron, si la partimos va a perder valor. Recordemos que era uno de los crucificados quizás más famosos que ellos hubiesen crucificado, y calcularon de que esa ropa, esas sandalias, ese cinto del Señor, esa túnica, tenía un gran valor. A futuro dijeron, vamos a invertir en esto. Pero entonces tenían la necesidad de llevarla completa la túnica. ¿Y qué hicieron? Echaron suertes. O sea, la rifaron. No sé el método que utilizaron. Por eso no sea amigo de las rifas, de las loterías, de las quinielas y de ningún juego de azar. Amén. Porque todo lo que viene de los juegos de azar viene del diablo. Oh, pastor, otro pastor más que dice lo mismo, ¿verdad? Que todo eso viene del diablo. Pero un día alguien me dijo, pero aquí se hacen aportes para obras de caridad y el gobierno toma de esos dineros para ayudar a los pobres. ¿What? ¿Ayudar a quién? ¿A los pobres? ¿O llenar sus propios bolsillos? Bueno, estos querían llenar sus propios bolsillos y querían controlar, ¿verdad?, la situación. Y dijeron, vamos a sortearnos, vamos a rifarnos este objeto que probablemente va a ser muy valioso, porque se dieron cuenta de la atención que había captado, ¿verdad?, a esa multitud. Habían llenado de deseo de ver eso. Normalmente las crucifixiones no eran muy asistidas, ¿sí? Porque a nadie le gusta ver gente sufriendo colgando de un madero, ¿sí?, crucificado. Pero en este caso vieron la gran multitud, porque en esa gran multitud había mucha gente que había recibido quizás un milagro del Señor. Otros habían sido sanados, otros habían sido bendecidos, pero ahora ese espíritu que gobernaba ese momento y estaba sobre ellos, gobernaba sus mentes, sus corazones. Cuidado con el espíritu que se encuentra en lugares incorrectos, indebidos. Podríamos hablar mucho de eso, pero ahí vemos, ¿verdad?, un ejemplo de que cuando uno asiste a ciertas reuniones en particular donde la gente es manipulada, no por sus decisiones y por su corazón y por la razón, sino por un espíritu. Y miren, hermana, hermano, yo no creía en esto, pero me di cuenta la importancia que tiene conocer los espíritus si son de Dios, como nos dicen las Escrituras. Cuando hablamos de espíritus, no podemos negar que hay malos espíritus influenciando a la gente, si no la gente no viviría como viven. Sufrientes, dolientes, arruinados, miserables, pecadores, en la vida más sucia que nosotros podemos pensar. Muchos de nosotros hemos salido de esa situación por la gracia y la misericordia de Dios, pero hay mucha gente que sigue viviendo, ¿verdad?, presa, controlada y dominada por ese espíritu, y hace cosas que estando solos no harían. Quizás usted hizo esas cosas alguna vez. Quizás usted vivió, ¿verdad?, la influencia de una fuerza espiritual sin su consentimiento, porque el diablo no pide permiso para manipular a nadie. Los demonios no piden permiso, y ahí los demonios estaban en su salsa, por decirlo y describirlo de una manera. Ahí los demonios, ¿verdad?, creían que ya se habían hecho el día llevando al Señor Jesús a la cruz. Pero mire, queridos hermanos, esos demonios son espíritus de maldad que siguen allí obrando en la vida de las personas. Y a veces uno, ¿verdad?, involuntariamente quizás asiste a algún tipo de reunión con el objetivo de entretenerse nada más o de pasar un rato, un tiempo, pero inmediatamente comienza a ser influenciado por un espíritu que gobierna la situación. No sé si me estoy explicando.
Se lo dice a alguien que era adepto al fútbol y que iba a las canchas, y uno cuando va a los estadios, va a esos lugares, entonces quizás cosas que uno solo no las haría, pero la presión del grupo, la masa a su alrededor, el espíritu que está sobre ellos, lo llevan a hacer cosas que nunca hubiesen hecho. Yo las hice cuando no conocía al Señor. Amén. Quizás a usted le pasó también. Yo quiero decir que ahí todos estaban influidos, pero estos hombres que estaban tan cerca de la cruz, estos soldados, repito, escuchando cómo se derramaba esa sangre, gota tras gota iba cayendo detrás de ellos, y ellos indiferentes. ¿Cómo se puede ser indiferente a una situación como esa? ¿Cómo podemos ser indiferentes ante la palabra de Dios nosotros? ¿Cómo podemos permanecer indiferentes cuando Dios nos dice que estamos perdidos? Y si no es por Cristo Jesús, si no es por su muerte de cruz, si no es por esa ofrenda por nuestros pecados, por ese sacrificio que Él hizo, si no es por su sepultura y su resurrección, nosotros no tendríamos vida eterna. Estaríamos totalmente condenados. Porque hay gente que cree que de alguna manera van a zafar de la condenación eterna. Sin Cristo, sin escuchar estas cosas. Ellos creen, ¿verdad? Porque yo era uno de ellos, que de repente si uno no es tan malo, hace buenas obras, entonces va a enmendar su camino, va a torcer, ¿verdad?, el camino de maldad que está llevando, y vaya a saber por arte y magia de qué, entonces su vida se va a enderezar, se van a corregir las cosas, se va a abandonar la droga, se va a abandonar el alcohol, se va a abandonar la fornicación, el adulterio, la inmundicia, se va a abandonar la pornografía, se va a abandonar todos los pecados que corrompen mentes y corazones de personas. Uno cree, cuando está lejos de Dios, sin Dios en su corazón, de que va a conseguir de alguna manera, sin ellos saber cómo, evadir el juicio eterno. Pero la Biblia nos habla de un juicio eterno. Y ese juicio fue el que llevó a Jesús a la cruz. Pero pastor, usted nos acaba de decir que Él no había pecado. ¿Por qué Él habría de ir a una muerte tan cruel, tan terrible? De cruz, crucificado, derramando su sangre, precisamente porque todas nuestras culpas, las culpas y el pecado de todos nosotros fue puesto sobre Él. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Ahí en la cruz tendríamos que estar todos nosotros. ¿Me explico, hermano? Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Yo no soy tan malo, yo no soy un Barrabás. No sabemos, a los ojos de Dios, cómo podemos ser vistos. En primer lugar, no podemos nosotros juzgar ni condenar a nadie, pero sí un día el Señor va a condenar. Sí un día viene un juicio eterno, y ese día no se tarda. Y si no es por la intervención del crucificado, si no es por la fe que ponemos en ese sacrificio, si no es por la fe que podamos tener acerca de que esa sangre nos limpia de todo pecado, estamos perdidos irremisiblemente. No hay forma de salvación. Lo repito una vez más. Las religiones ofrecen al hombre distintos caminos, pero la Biblia nos enseña un solo camino. Un solo camino de salvación. Amén. Amén. ¿Puede sonreír? Gloria a Dios. Nos sonreímos no por la crucifixión, nos sonreímos por el resultado que eso provocó. Nuestra salvación. De otra manera estaríamos gimiendo como gemíamos antes sin Dios. Pero pastor, yo no sufrí tanto ni sufro tanto. Una vez alguien me dijo así: yo no soy un pecador como el que usted describe. Usted parece que habla y condena a las personas. Es la Biblia la que condena. No son los predicadores.
Los predicadores lo único que hacen es repetir lo que dicen las Escrituras. Amén. El predicador, el pastor, el que predica la palabra, el que enseña la palabra, lo único que hace es hablar lo que la palabra dice. En cualquier circunstancia de reclamo, hay que reclamarle a Dios. Sí, hable con Dios. Dígale por qué eres tan injusto conmigo. Amén. Reclámele a Dios. Dígale a Dios, pero yo no merezco el infierno, Señor. Yo sabe lo que le digo ahora, si usted hace así, entonces que usted está empezando en un buen camino. Porque inmediatamente que usted comience a hablar con Dios, Dios le va a responder. Dios le va a responder y le va a decir a usted que sí, que todos nosotros hemos pecado, inclusive usted, aunque usted no haya cometido gravosos pecados, pero sencillamente por dudar, por ser incrédulo, que es el peor de los pecados. La incredulidad es el peor de los pecados. Yo pensé que era un crimen, una violación, es lo peor que se puede hacer. El peor de los pecados es la incredulidad. Porque cuando alguien, ¿verdad?, vive en incredulidad, se cierra solito las puertas del cielo. Porque no cree. Amén. Entonces, el que cree va a ver la gloria de Dios. Sin embargo, estos hombres incrédulos, estos hombres, el cuerpo del Señor agonizando en la cruz, su sangre siendo derramada. Quizás ya le estaba tocando sus botas, no sé si tenían botas o sandalias también los soldados. La sangre era derramada. Y ellos, no sé si con dados o algún otro tipo de juego, estaban rifándose la túnica del Señor. Una vez más repito, ¿cuál es nuestra actitud frente a esto? Que eso es lo importante. ¿Cuál ha sido nuestra actitud frente al sacrificio del Señor? Porque no crea que esto quedó aquí escrito de balde, o porque al evangelista Juan se le ocurrió escribir esta historia porque él lo deseó así y escribió su evangelio, así como Mateo, como Marco, como Lucas, para que sencillamente sus nombres trascendieran en la historia. No, ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, para que usted y yo, todos nosotros, pudiéramos contemplar al crucificado. Porque sin cruz, escuche, sin cruz no hay salvación. Amén. Sin cruz, lo repito, no hay salvación. Sin cruz, sin el crucificado, no hay salvación. La única forma de ser salvo es creer en el que ocupó nuestro lugar. El tuyo, el mío, ahí en la cruz. Ahí estábamos todos nosotros si lo creemos. Cuando Jesús murió, allí también estábamos nosotros, muriendo también. Esto es para tener fe y creerlo. Por eso es tan simple y sencilla la fe en Cristo, pero tan difícil de ejercer. Entenderlo es fácil. Hasta el menos de los menos inteligente puede creer y pensar, sí, alguien ocupó mi lugar y murió en la cruz. Pero de ahí a entenderlo, ahí al creerlo, al confesarlo, aferrarse a esa verdad, hay un campo de distancia. La fe es necesaria para que nosotros podamos ser salvos. Creer realmente lo que dice la Escritura, no lo que dice un hombrecito por allí, otro por allá, otro por acá, que tenga un bonete en la cabeza o que no lo tenga, aunque vista una ropa muy impresionante, aunque luzca una persona muy religiosa, muy santa, ¿verdad? Pero mucha gente deciden creer a esas cosas porque ese tipo de personas no hablan de la cruz. No hablan de la cruz. Un evangelio sin cruz es un evangelio que no sirve para nada. Amén. Un evangelio sin el crucificado no sirve porque no salva. Muchos hoy
se han volcado a predicar esa clase de evangelio, de prosperidad, de bendiciones ilimitadas. Pídelo y lo tienes. ¿Cómo es eso? Pídelo y por arte de magia aparece. No tienes la casa, atrévete a confesarlo. Y yo no estoy en contra de la confesión, pero sí estoy en contra de la confesión positiva. No estoy en contra de la confesión inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Hay dos cosas muy diferentes. Porque hay quienes enseñan, ¿verdad?, un evangelio diferente, sin cruz, sin sacrificio. Un evangelio que no conduce a ninguna parte. Y esas personas prefieren creer a esas cosas. Prefieren creer a lo que los aleja de la cruz, porque ellos no quieren pasar por ahí. Pero para ser salvo hubo que haber pasado por ahí. Y por la fe pasamos por ahí cuando Él fue crucificado. Por eso nos identificamos con Él en la cruz. Ahí estábamos nosotros también, porque todos nuestros pecados estaban en Él. Todos nuestros pecados los pagó Él. Toda la demanda de la justa ley de Dios fue allí ejercida, esa demanda sobre la persona de nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nosotros. Él dio su vida por nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a eso? Esta es la pregunta. ¿Cuál era la actitud de los soldados? Sencillamente daban la espalda. El dar la espalda es un gesto. Es un gesto de total contrariedad. Si usted quiere ofender a la verdad, déle la espalda y la va a ofender. Si usted quiere ofender a alguien, a Dios, déle la espalda a Dios y entonces Dios se va a sentir ofendido. Porque Dios también se ofende. La incredulidad ofende a Dios. Dios se sintió ofendido con su pueblo Israel. No tenemos el tiempo para describir muchas secuencias negativas que el pueblo de Israel provocó que Dios se ofenda. El hombre, lejos de Dios, con sus actitudes, con sus pecados, ofende a Dios. Amén. Haríamos una lista interminable de ejemplos bíblicos acerca de cómo Dios se ofende. No crea usted, ni creo yo tampoco, que nunca hemos ofendido a Dios. Nuestros pecados lo han ofendido. Nuestra vida licenciosa de pecado. Ah, no, pastor, yo no fui tan malo. Si fuiste incrédulo, ofendiste a Dios. Porque un Dios amoroso que ha dado a su Hijo, que es lo máximo que alguien puede hacer, dar lo que más ama. ¿Sí? Entonces, que eso sea despreciado, no tenido en cuenta, no valorado, no creído, entonces eso ofende el corazón de Dios. Estos hombres estaban ofendiendo a Dios. Estos hombres estaban allí, ¿verdad?, de espalda al crucificado. Estaban allí con una actitud enfocada en lo que se enfoca mucha gente del mundo. El dinero. Dinero. Dinero y más dinero. ¿Por qué hablo de esto, pastor? ¿Por qué habla de eso, pastor? Porque eso es lo que aleja al hombre de Dios. La Biblia misma nos dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Raíz de todos los males. O sea que si yo pongo en primer lugar, ¿verdad?, al dinero, al conseguir ganancias, al tratar de esforzarme para obtener riqueza y de esa forma pensar que yo voy a ganar un cielo en la tierra, está miserablemente perdido quien piensa o cree así. ¿Cuántos alaban a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. El reino tiene que venir a nosotros del cielo, no del bolsillo, no de la calle, no del negocio.
tiene que venir de Dios. Lo que proviene de Dios, eso es lo que no va a causar ningún daño en lo que nosotros recibimos. Amén. Israel recibió bendición y alimento para sus cuerpos, recibiendo el maná del cielo. Hay innumerables casos que podemos nosotros mencionar, pero lo que viene del cielo nos bendice. Y Jesús vino del cielo. ¿Cuántos lo creen? Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el Salvador en el que hay que creer. Él tiene el nombre que hay que confesar. Porque el Padre, Dios, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús seamos salvos. Amén. En el nombre de Jesús todos los hombres pueden ser salvos. Pero si nosotros no creemos, no tenemos una actitud positiva frente a ese sacrificio, si no lo valoramos, si no lo creemos, si no nos abrazamos al Señor, estamos perdidos. Perdidos. Si hoy está aquí escuchando a alguno por la cámara, por el video o aquí presente, que escucha estas palabras, se va de aquí, ¿sí? Yo quiero decirle que con lo que hemos dicho ya es suficiente para ser salvo. Pero también es suficiente para ser condenado. Por eso el apóstol Pablo supo decir que el evangelio para algunos es olor de vida para vida, y para otros es olor de muerte para muerte. Se escucha y se cree, hay salvación. Se escucha y no se cree, hay perdición. No hay excusa. Lo escuchamos, lo creemos, somos salvos. Lo recibimos al Señor en nuestro corazón, somos salvos. Lo resistimos, lo negamos, no creemos. Resistir, negar, es sinónimo de no creer. Hay perdición. No porque lo digo yo, lo dice la Escritura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Ya es condenado, no será, ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Es fe y salvación o es incredulidad y perdición? Amén. Pero ahí estaban los soldados, incrédulos. Ahí estaban los soldados mirando todas estas cosas, y viendo la multitud que estaba allí presente y las gotas de sangre allí, y escuchando lo que el crucificado decía, como tengo sed, y ellos estaban indiferentes. Como Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ellos estaban indiferentes. Ellos seguían en lo suyo, en su juego, en su basura, en su porquería, en su vicio. No ponían atención, no se enfocaban como mucha gente hoy en día. Escuchan y escuchan, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Escuchan, pero no les queda en el corazón. Escuchan, pero no les martilla el cerebro. Escuchan, pero esa palabra no queda en el espíritu. Y escuchan para perdición, porque hacen que la palabra se vaya de ellos. Qué triste estar allí en esa condición. Pero vemos que el Señor terminó diciendo: consumado es. Consumado es. Ya estaba hecho lo que había que hacerse. Y entregó el Espíritu. Esto lo leemos en este mismo capítulo 19, el verso 30. Dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, le habían dado a beber vinagre, entonces dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Murió. Y estos se quedaron con la túnica. No sé quién ganó la túnica, pero allí
vemos la importancia que tiene el creer en lo que el Señor hizo. Y allí vemos nosotros la importancia de tener una actitud positiva frente a esto. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Vamos a irnos hoy de aquí? Bueno, sí, eso dice la palabra. Si yo dije algo que no dice la Escritura, después por favor me lo dice. Hábleme. Le pido por favor que lo haga. Si me expresé mal, si cité algo que la Escritura no menciona, dígamelo, porque yo me puedo equivocar también. Pero si usted comprendió, si usted entendió, y si usted no considera esto como algo que lo va a salvar, o que es lo único que lo va a salvar, y se va de aquí con ese pensamiento incrédulo de que no, yo no necesito eso, o el pensamiento de que bueno, otro día, porque hay muchas personas que escuchan la palabra y dicen, mañana voy a creer, mañana me voy a decidir por Cristo, mañana me voy a enfocar en Cristo, hoy hay muchas cosas que me ocupan, muchos negocios, muchos juegos, muchos castillos en el aire que yo pensé que iba a lograr, a conseguir, la vida de abundancia que me han prometido. Sin embargo, nada de esas cosas se dan, y pasa el tiempo, y va a pasar el tiempo hasta el día de la muerte, porque la muerte nos llega a todos, y ahí ya no hay más oportunidad, déjeme decirle. Una vez muerto, no hay más oportunidad. Está destinado al hombre que muera una sola vez, dice la palabra, y después de esto, el juicio. No hay posibilidad alguna de decir, ahora sí yo creo. Ahora creo. Otro día vamos a hablar de esas cosas. Que hay gente que ahora mismo está en el Hades sufriendo y no puede hacer nada. Porque despreciaron la verdad de Dios. La tuvieron en poco. Así como estos soldados que despreciaron la salvación. Dice, había uno de los soldados, verso 34, y con esto terminamos, que le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros creáis. Entonces, la importancia que tiene el testimonio del que está hablando aquí. Muchos dicen, no, la Biblia es un libro manipulado, se le agregaron cosas, se le sacaron otras. Pero qué triste oír eso de personas que profesan ser salvos. Una vez le dije a alguien, bueno, si tú me dices que la Biblia es un libro manipulado, ¿por qué tienes una tú en la mano? Si la Biblia es un libro manipulado, como tú dices, falso, que hay cosas agregadas, otras sacadas, ¿por qué tu pastor la tiene? Cada vez que vas a tu reunión y escuchas a tu pastor, lo ves con una Biblia en tu mano, Reina Valera, versión 960, o cualquier otra versión, y dice algo allí que tú no crees, ni tampoco él cree, y a veces habla porque habla. ¿Me explico? ¿Por qué tú crees que entonces estás en el camino correcto? Qué triste, ¿no? Hay gente religiosa que dice creer y ser salvos, pero todavía no han conocido realmente al crucificado. Todavía no se han aferrado al Señor. Todavía no pueden confesar porque siguen ensimismados en sus cosas. Y dentro de esas cosas podríamos describir multitud de cosas que atrapan las mentes y los corazones de los seres humanos. Hablamos de adicciones, vicios, falta de propósito en la vida, pero también podríamos hablar de tantas otras cosas, ¿verdad?, que los hombres procuran en la vida, creyendo que sin la necesidad del Creador pueden alcanzar.
No nos olvidemos que aquí estamos de paso. No nos olvidemos que hay un Creador. No nos olvidemos nunca que un día vamos a dar cuenta en el juicio, en el gran juicio en el día de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos de pie un instante. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Otro día hablamos de la túnica, hoy de las actitudes de los que rodeaban allí la cruz. Tampoco pudimos hablar con detalle de muchas cosas más. Una cosa podemos decir nada más. Soltemos lo que ocupa en nuestras manos, lo que ocupa en nuestra mente, lo que ocupa en nuestro corazón, y agarrémonos de Cristo. Es la única forma de poder ser salvo. Suelta lo que te aparta, lo que te aleja de Dios. Suéltalo. Ah, no, pero yo cumplo a medias. Y Dios no quiere corazones a medias. Dios quiere un corazón íntegro, consagrado, una vida consagrada para Él. Amén. Este es el Evangelio, no hay otro. No hay otro. Pero no hay algo mejor, más suave. No hay otro. El Evangelio es cruz. Amén. Cruz. Pero pastor, yo me parece... No. Este libro dice que no. Hay un solo camino, es la cruz. Amén. Si tú encuentras un evangelio diferente y quieres seguirlo, síguelo. Pero cuánto arrepentimiento va a venir en el día del juicio. Cuando veas, contemples que no fue lo que realmente tenía que ser, lo que realmente la palabra de Dios, la Biblia enseña. No escuches voces de sirena, cantos de sirena. No sé si me explico con el término. Y así hay muchos creyentes, entre comillas, que andan detrás de voces, cantos de sirenas, seducidos de aquí para allá. Una vez a alguien le dije, mira, el camino es este. Si tú quieres servir al Señor en esta congregación, tienes que seguir este camino. No quiso. Tenía que dejar, probablemente, no sé yo la condición de las personas, pero cuando le dije hay que bautizarse, entonces él dijo, pues no, quedó ahí, ya no se congregó más aquí. Pero bueno, escoge cada quien su camino. Todos un día vamos a dar cuenta de nuestras decisiones en el día del juicio. Amén. Ahora viene la cuestión, y con esto ya terminamos. ¿Qué decisión hemos tomado? ¿O qué decisión necesitamos tomar? ¿Vamos a aferrarnos al Señor? ¿Vamos a creer en Él? ¿Vamos a soltar lo que ocupa en nuestras manos y nos está robando la salvación? ¿Vamos a soltarlo o nos aferramos al Salvador? ¿Habrá alguien hoy aquí? ¿Habrá alguien ahí viendo el video que decide aferrarse a Cristo? Que cree en el Señor Jesucristo, que lo confiesa, que se aferra a Él, que le dice, Señor Jesús, te recibo hoy. Necesito que mi vida cambie, porque quizás no estoy como el soldado ese, pero estoy de espectador como la multitud. De espectador. Hay gente que va a las iglesias a ser espectadores nada más. A ver qué hay, qué pasa, qué no pasa. Espectadores. Dios no necesita espectadores. En el cielo Él tiene muchos, miriadas y miriadas de ángeles. Y va a tener muchos más cuando el Señor venga, arrebate a su iglesia. Y entonces todos nosotros estemos allí y vamos a estar no como espectadores, sino como participantes de esa gloria eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero qué triste que muchos van a quedar atrás. Muchos van a quedar atrás. Por eso la necesidad de orar. De orar los unos por los otros.
orar por el familiar que duda, que no cree, que resiste el Evangelio. Siga orando, siga orando, siga orando, siga insistiendo. El Espíritu Santo lo va a tocar, pero alguien tiene que orar. Para eso está la iglesia, para eso está usted. Siga orando, no se canse de orar, siga insistiendo, no desista. Pero para orar con efectividad, suelte usted lo que ocupa sus manos. Porque una mano ocupada no puede ayudar a otro. Solamente las manos libres pueden asistir a los perdidos. Solamente aquellos que se consagran al Señor, que buscan a Dios y dejan de lado las payasadas, las pantominas, las tonterías de este mundo, las falsas religiones que nos llevan y conducen a nada, a nada. Hoy es día de salvación. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en el día de hoy? ¿Habrá alguien aquí que desee aferrarse al Salvador y decir, sí, yo creo en el Señor Jesús? ¿Habrá alguien en esta hora que necesita dar ese paso de fe, que necesita creer para que su vida cambie? Porque mientras no sueltes algo que tienes en las manos, no sueltes la túnica, porque la túnica no es para quedársela. De nada sirve quedarse con la túnica, hay que quedarse con el crucificado. El crucificado es Cristo, el Señor. A Él nos tenemos que agarrar. Él tiene que ocupar nuestra vida. ¿Habrá alguien que quiera eso? ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levanta tu mano. Levanta tu mano. ¿Alguien más que le dice sí al Señor Jesús? Una vez un joven me dijo, pastor, yo tengo una vida larga por delante. Así. Tú sabes que sales de aquí, pisas una cáscara de banana y ya estás del otro lado. Nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. ¿O no escuchamos tantas desgracias que suceden en el mundo? Y ni siquiera somos capaces de darle gracias a Dios. Señor, gracias por librarme de eso, porque bien podría haber sido yo una de esas víctimas. Gracias porque el avión en el que viajo, el carro en el que manejo, no fue partícipe de ese accidente. Y aquí me tienes. ¿Sabe por qué estamos? Porque Dios tiene un propósito. Y el propósito principal es que tengamos garantía y seguridad de salvación, porque si no, la muerte bienvenida sea. Amén. Si morimos, morimos con Cristo. Y si morimos con Cristo hay salvación. Tenemos esperanza mientras llega la muerte, para después ver con nuestros ojos la realidad espiritual, que somos salvos. Hoy es día de salvación. Este es el momento. Es ahora. Y para algunos puede ser ahora o nunca. Ahora o nunca. Hoy es día de dejar el camino personal para tomar el camino del Señor. El camino del Señor puede ser angosto y estrecho, pero lleva a la vida eterna. Ancho y espacioso el que conduce a la perdición. ¿Qué camino escogemos? ¿De quién nos aferramos? ¿De la túnica? ¿De las sandalias? ¿Del cinto? ¿O del crucificado? Porque el crucificado ahora es resucitado y está extendiéndonos la mano para que seamos salvos. Él está aquí en esta hora. Él está aquí. No tengo ninguna duda de que eso es así. Él está aquí. Su Espíritu está con nosotros. Hoy es día de salvación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levante la mano a donde está y vamos a orar. Levante la mano. ¿Alguien más?
Vamos a orar. Alguien en la video, allí también, allí ponga una mano en el corazón y vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias por los que se han aferrado a ti, Señor. Te damos gracias por los que han confiado plenamente en tu palabra. Te damos gracias porque de esa manera vivimos para ti. Porque no nos conducimos nosotros a nosotros mismos, sino permitimos que tu Espíritu nos guíe, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos hace senda, porque tu palabra nos preparó el camino. Te damos gracias, Señor, porque tú vas de nuestro lado, vas con nosotros. Acompaña solo a los que quieren estar cerca de ti, pero no de espaldas, sino, Señor, contemplando tu gloria, ya no la del crucificado ahora, sino del Cristo resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que una vez estuvo muerto, pero que ahora vive. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias por la salvación. Gracias por cada hermana y hermano que se ha aferrado a ti, Señor. Gracias porque tú conduces nuestros pasos. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos advierte, nos amonesta. Señor, nos reprende, nos conduce, nos consuela, nos trae paz y nos trae libertad. Gracias, Señor Jesús. Bendito tu santo y glorioso nombre, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Si hay alguien enfermo en este lugar, levante la mano también donde está. Y vamos a orar. Si hay alguien más enfermo, levante la mano. En el nombre de Jesús, pasa por aquí. Ven para aquí. Vamos, pasen los que están enfermos y vamos a orar y nos despedimos. Padre de gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, oh aleluya, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, porque allí tu cuerpo lacerado, tu cuerpo llagado, oh Señor, nos permite tener seguridad, la seguridad que el profeta Isaías, Señor, tenía cuando cientos de años antes de lo que sucedió en la cruz, él profetizó diciendo que por su llaga fuimos nosotros curados, y que tu apóstol, el apóstol Pedro, confirmó y allí dijo lo mismo, que por la llaga de Jesús fuimos curados. Gracias, Señor. Trae salud ahora, Señor, a mis hermanos. Aleluya, aleluya. Reprendo la enfermedad, reprendo el asma en el nombre de Jesús. Ahora provoca un milagro en este varón, Señor. Sigue obrando en su cuerpo como hasta aquí lo has estado haciendo, Señor. Y termina la buena obra. Estira esos miembros, Señor, que han sufrido lo que sufrieron. Pero ahora, Señor, esa cirugía, ahora, Señor, se revierte y haz la cirugía espiritual en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te doy por mi hermano. Señor, obra en él, trae salud en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya, aleluya. Alabanza tu nombre, Señor Jesús. Bendecido tu nombre, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Reprendo el asma, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias. Gracias, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Levante su mano y alabe a Dios, hermano. Alabe, oh, gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Porque estás obrando, Señor. Sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando. Trae, Señor, trae sobre cada vida, Señor, seguridad de salvación en el nombre de Jesús. Amén. Seguridad de salvación, aleluya, aleluya. No te vayas conocido. Gracias, Padre. Santo eres, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanza tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, queridos hermanos. Nos saludamos todos.